Bienvenidos al capítulo de Anatomía Ecográfica de la Asociación Argentina de Anatomía Clínica. La idea de esta presentación es presentar el capítulo y contarles algunas cosas sobre de qué se va a tratar esto. Antes quisiera hablar de algunas cosas, algunos temas, y como muchas veces yo comienzo a ver presentaciones cuando hablamos de anatomía por imágenes, siempre me hago la pregunta de qué diferencia hay entre la anatomía clásica de la anatomía ecográfica en este caso. Y bueno, en principio la anatomía es la misma, o sea, no hay una diferencia desde el punto de vista anatómico. Pero sí hay una diferencia en una forma de verla. Eh, la anatomía clásica, nosotros estamos acostumbrados a ciertas exploraciones que por más que sea por cortes, como en este caso, eh, podemos diferenciar colores, podemos diferenciar ciertas texturas. En las imágenes se ve diferente. Y no solamente se ve diferente en la forma de ver en escala de grises, a diferencia digamos, de anatomía clásica, sino que además esas escalas de grises son la formación de algún tipo de proceso físico, ya sea por rayos X, en este caso por el ultrasonido, que se generan esas imágenes. Entonces hay que conocer esos principios para poder entender algunas imágenes que nos pueden dar confusión, como puede ser algunos artefactos o artificios que se generan. En este caso, si ustedes comparan esta imagen de la izquierda de un corte anatómico, vemos los diferentes colores que tiene esta imagen de los músculos, de la glándula tiroides, la tráquea, el esófago, etcétera. Y cuando lo vemos en un corte ecográfico, vemos que es obviamente en tonalidades de grises, donde tenemos que identificar, o aprender a diferenciar estas diferentes tonalidades de los diferentes tejidos, pero a su vez vemos que, por ejemplo, detrás de la tráquea no se puede ver bien, hay una especie de sombra acá que tapa todo lo que hay por acá atrás. Eso es un artificio dado por el aire que hay en la tráquea, que es lo que iremos aprendiendo en este capítulo. Por eso creemos que lo importante acá es aprender a ver, o sea, aprender a ver por imágenes es el secreto para poder aplicar esto que estamos viendo. ¿Y por qué hay que aprender por imágenes? Porque bueno, nosotros estamos acostumbrados a la anatomía cadavérica o a la anatomía clásica de los libros y esquemas, pero esto que nosotros aprendemos de la anatomía, la idea es aplicarla en los pacientes vivos. En la medicina en general, salvo algunas especialidades, intentamos aprender o estudiar a los vivos e intentamos que se mantengan de esa manera. Y en ese estudio de la anatomía en vivos vamos a ver que hay determinadas sutilezas digamos, que tienen que ver justamente con explorar al cuerpo desde otra manera. Fíjense acá una de las ventajas que tiene la ecografía y principalmente ventajas que tiene con otros métodos por imágenes, que es la visualización dinámica en tiempo real de lo que está pasando en esa anatomía viva. Acá vemos un corte por el hilo hepático señalado más o menos con esta dirección, a esta altura, donde podemos ver al hígado. Todo este tejido que está acá es tejido hepático, y vemos entrar la vena porta en este sector, vemos a la vena acá por acá atrás y la aorta en este sector. Entonces fíjense que acá hay movimientos respiratorios, vemos aprendemos lo que es la anatomía de los latidos de los vasos. Fíjense cómo la aorta late hacia afuera, se expande por el movimiento, por el latido cardíaco, mientras que la vena tiene esa sutileza de latir hacia adentro. Entonces uno ya en la visualización dinámica de las estructuras ya hay otros datos que se aportan en esto de lo que es la anatomía dinámica. Fíjense cómo va cambiando los vasos, incluso esto cuando uno va viendo diferentes pacientes van a ver que incluso cambian relaciones anatómicas cuando el paciente cambia de posición, cuando respira profundo, y eso lo podemos aprovechar desde el punto de vista de la ecografía, que por ahí no con otros métodos. Miren otro caso acá, esto es una válvula de una vena poplitea, están viendo un miembro inferior con un corte longitudinal más o menos en este sector del hueco popliteo, y vemos a la vena por acá adelante con su válvula. Y vemos cómo esa válvula se abre en un determinado momento y la sangre fluye
hacia arriba, fluye hacia cefálico, por ejemplo por una compresión o por una contracción muscular de los músculos de la pierna. Y esta anatomía dinámica nos aporta muchísimos datos más allá de lo estructural, nos aporta un poco incluso de la función, y esto es lo que nosotros podemos exprimir de este tipo de métodos. ¿Qué otra ventaja tiene este método? Que bueno, se pueden estudiar cambios evolutivos y funcionales. Fíjense en que no solo podemos ver los cambios de la anatomía durante el desarrollo y el crecimiento de los individuos, en la anatomía de los niños, de los adultos y de personas maduras, como en este caso, sino que también podemos ver los cambios en fases evolutivas de una estructura. Por ejemplo, acá tienen un útero en un corte sagital, donde tienen el fondo uterino y el cuerpo uterino, y acá en esto más blanquito, vamos a ver que lo vamos a llamar ecogénico, vemos el espesor del endometrio y cómo ese espesor en algún momento de la fase del ciclo tiene este espesor, por ejemplo una fase estrogénica, y cómo en una fase periovulatoria, perimenstrual, se engruesa eso, y cómo cambia por ejemplo en la menopausia. Esos mismos cambios lo podemos ir evaluando de esta forma. Incluso podemos hacerlo y unir con flechas los estados anímicos correspondientes. ¿Por qué es difícil interpretar las ecografías? Esto venimos viendo, bueno, sobre todo cuando estudiamos en anatomía y presentamos a los alumnos de anatomía la anatomía por imágenes. Vemos que de alguna manera, y no solamente para los alumnos, sino para los médicos en general, es más fácil la interpretación de otro tipo de imágenes que suelen ser como más objetivas en términos globales, que son la tomografía, la resonancia. Cuando uno adquiere una imagen, es un tipo de corte convencional, y podemos hacer una serie de cortes en diferentes, una seguidilla de cortes, y podemos analizarlos. La ecografía es algo más complejo, porque la ecografía depende mucho del médico que está explorando. Vamos a ir viendo por qué. En principio, podemos decir que tiene una baja resolución relativa. Eso está cada vez más perimido, este ítem, porque la ecografía de a poco, con los nuevos equipos, cada vez está trayendo mejores resoluciones de imágenes. Pero sí, algo que se mantiene, que son cortes no convencionales. Al hablar de cortes no convencionales, nos referimos a que en la ecografía no suelen ser cortes estrictamente axiales, sagitales, parasagitales o coronales, como pueden ser que se utilizan en otros métodos. Acá los cortes suelen ser de la forma en que el ecografista pueda acceder al órgano que quiere estudiar, porque muchas veces tiene que utilizar accesos que le permiten, por cuestiones técnicas, acceder. Entonces, no son los cortes convencionales. Si bien tiene una cierta convención entre la forma de adquirir esos cortes en la ecografía, de eso hay que acostumbrarse a verlos, hay que entrenarse. ¿Por qué? Porque cuando uno ve un corte oblicuo, un corte que yo llamo sui generis, o sea, inventado para poder acceder y poder ver mejor una estructura, cuando uno no está acostumbrado, el ojo, a verlo así, tiene que procesar esa información de cómo son las relaciones de las estructuras en ese tipo de corte, y eso cuesta al principio bastante cuando uno no tiene esa práctica. Por eso requiere un entrenamiento importante, y esto es uno de los aspectos que le aporta dificultad a la interpretación de las ecografías, que es lo que de a poco hay que ir subsanando con entrenamiento. Fíjense en este caso, en este esquemita de una exploración abdominal, donde uno puede ir apoyando el transductor de diferentes formas para acceder, y casi nunca son cortes convencionales, son parecido a un axial, parecido a un sagital, pero nunca, o prácticamente nunca, tienen cortes convencionales. Incluso uno puede apoyar el transductor de costado para tener cortes coronales, ya que estos son diferentes tipos de cortes que vamos utilizando para poder conseguir lo que queremos ver, y no siempre es lo habitual como en comparación con otros estudios. Otro punto importante que le aporta dificultad a la interpretación de las ecografías es el FOV, o sea, el campo de visión reducido. O sea, la ecografía adquiere imágenes de cortes con un campo de visión que es más reducido que habitualmente tiene otros métodos.
O sea, no podemos ver el corte entero de lado a lado del cuerpo, sino que vemos sectores o pedazos del cuerpo. Entonces, al ver solamente un pedazo es más difícil tener la visión global de lo que estamos viendo, y eso le aporta dificultad para que entendamos en qué posición estamos y cuáles son las estructuras que rodean a eso. Si a eso encima le asumamos la interposición de estructuras que son no insonables, o sea, que el sonido no las puede atravesar, que son barreras para el sonido, como puede ser el aire o el hueso, diferentes estructuras que después iremos viendo cuáles son, van produciendo como baches o agujeros que no podemos ver en ese sector, y todo eso dificulta. Esto genera un efecto de lo que yo llamo efecto de ojo de cerradura. O sea, así es como los ecografistas vemos, es como ver a través del ojo de una cerradura. Fíjense, por ejemplo, si nosotros estamos viendo esta imagen a través del ojo de la cerradura, para saber bien de qué es lo que está ahí atrás, tenemos que ir moviendo el aparatito, moviendo la forma en que estamos entrando, tratando de imaginarnos en la cabeza qué es lo que estamos viendo ahí atrás, porque tenemos un campo reducido de visión. Entonces tenemos que ir viendo una y otra vez para tratar de interpretar, y muchas veces incluso por más que lo repetimos y accedemos de diferentes lugares, nunca tenemos a veces la visión de exactamente qué hay atrás. Por eso es lo que dificulta la interpretación. ¿Cuál es el secreto para poder identificar o poder interpretar las imágenes? Y esto se expande un poco más en general a todo tipo de imágenes, no solamente la ecografía. Pero lo número uno, lo primero, es la práctica. O sea, ver y ver imágenes y poder practicar sobre cómo se adquieren esas imágenes, e ir comparando con otros métodos, comparando con esquemas, comparando con dibujos, para que de a poco vamos en la mente creando este tipo de imágenes, y después podemos aplicarlo en forma efectiva. Y lo segundo es lo que yo siempre insisto con la técnica del rompecabezas, y esto también se aplica para otras imágenes. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos con un rompecabezas y tenemos todas las fichas sobre la mesa, es un poco confuso, no sabemos cómo empezar, y en general decidimos empezar por lo más fácil, que suelen ser los bordes. O sea, los bordes de un rompecabezas, por la forma de que uno de sus lados es liso, son fáciles de identificar las piezas que van en el borde. Entonces de a poco, a través de los colores y la comparación, vamos a ir armando los bordes, y de a poco vamos a ir agregando las otras piezas unas con otras, y así vamos armando ese rompecabezas. Bueno, la idea en imágenes es lo mismo, o sea, es poder ir reconociendo las estructuras que no son fáciles o amigables, para ir a poco aplicando los conocimientos anatómicos teóricos de las relaciones de esas estructuras, ir armando ese rompecabezas, para ir limpiando y descifrando el corte que estamos viendo. Fíjense en este ejemplo, acá tenemos una exploración de abdominal con un corte en este sector, en el hipocondrio derecho, casi subcostal, donde esto es cefálico y esta parte cefálica acá. Entonces, al principio es medio confuso lo que estamos viendo, pero nosotros sabemos que en este sector y en esta parte en particular tenemos que encontrarnos con un órgano que es el hígado, que tiene este tipo de coestructura. De a poco nos vamos familiarizando con esa estructura y lo podemos identificar fácilmente, y de a poco se nos empieza a aclarar esa imagen del hígado porque lo reconocemos. Y nosotros sabemos que debajo del hígado se encuentra una estructura con contenido líquido, que en esta proyección sabemos que tiene que estar la vesícula, y lo podemos identificar de esta manera. Entonces ya de a poco se nos va aclarando lo que estamos viendo, y sabemos que si es un corte que está pasando por acá por la vesícula, estamos cercanos al hilo hepático. Sabemos que por acá otra estructura con líquido, o que se ve así negrita y en forma de tubo, tiene que ser uno de los vasos del hígado, en este caso la porta. Podemos identificar la porta en este sector con su arteria hepática acá, el coloide con este sector, y sabemos que detrás de la porta hay una parte del hígado en especial, que es un segmento, el segmento 1 o el segmento caudado del hígado, y por detrás de ese segmento, este segmento se ubica siempre entre la porta y otro vaso importante que en esta disposición, que es la vena cava inferior, que justamente está pasando un poco a la derecha de la línea media del cuerpo en forma longitudinal, y la identificamos acá. Y sabemos que debajo, en relación al borde inferior hepático y el borde
de la vesícula está el colon y el intestino, y acá vemos esta sombra generada por el aire que tiene el colon, y acá parte del intestino delgado con el duodeno en este sector. Entonces fíjense que de a poco nosotros fuimos armando el rompecabezas y se nos fue aclarando esa imagen nublada que teníamos al principio. Incluso podemos, una vez que estamos ubicados, poder reconocer ciertos detalles. Fíjense que acá se forma como una especie de agujerito negrito que tiene líquido, que lo podemos identificar en este sector. Y si nos ponemos a ver estrictamente las relaciones de esto, vemos que este redondelito o anillito está delimitado por delante por la vena porta, por detrás por la vena cava inferior, por arriba por el caudado y abajo parte del borde superior del duodeno. Y esas relaciones no nos cabe otra de llegar a la conclusión que es el forameo mental o hiato de Winslow, que en este caso particular lo podemos ver excelentemente bien con ecografía, y yo les diría que en muy pocos métodos podemos ver este tipo de detalle, porque muy pocos métodos pueden lograr la oblicuidad exacta de colocar el transductor para poder desplegar este anillo de esta manera, porque en un corte axial o un corte incluso sagital de otro tipo de estudio probablemente esto no lo podamos ver tan bien como acá, y eso es una de las ventajas que tiene la ecografía. Entonces fíjense cómo de a poco fuimos armando un rompecabezas hasta llegar a detalles muy precisos de las cosas que estamos viendo. Bueno, si resumimos hasta acá, podemos decir que la anatomía ecográfica entonces es un medio para aplicar el conocimiento anatómico en pacientes vivos y en forma dinámica, y que permite el acceso a múltiples regiones y con múltiples cortes. Entonces ahora, ¿qué es esto del capítulo Anatomía Ecográfica? ¿Qué es el capítulo? Somos un grupo de personas que tenemos una misión. Nuestra misión es crear un grupo de trabajo de especialistas en ecografía que esté especializado en áreas y que genere un ámbito capaz de transmitir el conocimiento anatómico a través del abordaje ecográfico, explotando las riquezas que posee el método, que es un poco de lo que venimos hablando hasta acá. Tenemos una visión que es ser un grupo de ecografistas de referencia nacional e internacional en la calidad de nuestras propuestas, en la generación de las condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje y en la promoción de la investigación. Y contamos con valores. Tenemos capacidad porque contamos con un grupo de profesionales que ejercen la medicina asistencial y que aplican anatomía ecográfica en el día a día. Estamos motivados con un interés por el conocimiento anatómico, y muchos incluso formamos parte de planteles docentes en facultades ligadas a la salud. Estamos comprometidos con la divulgación del conocimiento como una herramienta para ejercer y mejorar, promoviendo aportes científicos que mejoren la salud de la sociedad. Tenemos objetivos: un objetivo docente, generando material didáctico de libre acceso, realizando conferencias y jornadas de discusión, actualización y divulgación, y construyendo espacios de encuentro participativo, hands-on, que después vamos a hablar un poquito de esto, confeccionando cursos de temas específicos, y un objetivo de investigación que es promoviendo la investigación científica, aportando recursos como equipos ecográficos o el conocimiento ecográfico específico para determinada investigación, y generando un espacio para que otros interesados acerquen interrogantes, inquietudes, propuestas, que podamos aunar esfuerzos con los especialistas que lo formamos. ¿A quién va dirigido este proyecto? Bueno, en realidad va dirigido a cualquiera que le interese, pero fuertemente va dirigido a los alumnos y docentes de anatomía que quieren encarar el estudio de la anatomía aplicada, justamente a través de uno de los métodos más usados del abordaje del cuerpo. También a médicos residentes, son médicos en formación que necesitan la base anatómica para encarar sus conocimientos de la patología humana y reforzando conceptos que tal vez olvidaron, y que esto le permita desenvolverse con mayor seguridad. Nosotros creemos que la base de la interpretación de la patología humana tiene un gran componente del conocimiento anatómico. Conociendo la anatomía, en la exploración habitual de los pacientes, uno está más seguro de lo que está viendo, aporta más datos a los médicos que necesitan solucionar el problema del paciente, y se generan mejores informes de lo que uno está viendo. Y también a médicos especialistas, ya sea de imágenes u otras áreas, que desean reforzar conceptos, que quieran plantear inquietudes o casos de discusión o propuestas de investigación,
para que, digamos, se unan o que nosotros les podamos aportar lo que ellos necesitan para desarrollar sus inquietudes. Sobre el hands-on, vamos a decir dos palabras. Esto es una práctica habitual, por lo menos en imágenes, donde uno practica un conocimiento particular o una pericia en particular, y la idea es justamente abocarnos a lo que venimos diciendo, de que si uno de los puntos más importantes para poder, o uno de los secretos para poder interpretar imágenes o las ecografías es la práctica, la idea es tratar de generar talleres o jornadas en las cuales haya equipos ecográficos y los participantes puedan utilizarlos con modelos o entre ellos mismos para ir explorando la anatomía de las personas en los vivos, como venimos diciendo, y puedan practicar desde sus manos, con sus propias manos, los tipos de corte, cómo son las exploraciones habituales o normales, o las dificultades que uno puede ir encontrándose cuando explora la anatomía. Así que esto es uno de los puntos fuertes que quisiéramos recalcar como participación en este proyecto. Lo que nosotros llamamos aprender haciendo, ¿sí? O sea, que la gente venga y aprenda la ecografía, que aprenda la anatomía ecográfica haciendo. Y con esto terminamos. Me gustó esta imagen que encontré, que es que nosotros los ecografistas tenemos un superpoder, que es ver con el sonido. Podemos ver a través del ultrasonido, y los invitamos a decir, bueno, cuál es su superpoder. Así que los invitamos a que se acerquen, a que estén atentos a nuestras actividades, a que se unan, a que participen, a que consulten y pregunten dudas, y que, bueno, que nos sigan en los proyectos que vayamos desarrollando. Así que, bueno, sean bienvenidos y hasta pronto.